Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 21. Muerte instantánea, cómo encontrar soluciones a las debilidades. El interior de la torre del reloj ya era un desastre. Ladrillos rotos y engranajes metálicos retorcidos estaban esparcidos por todas partes, y la gigantesca campana de bronce colgaba precariamente en el aire, crujiendo bajo la presión, amenazando con caer en cualquier momento. La luz de la luna luchaba por penetrar a través de la cúpula rota y las grietas en las paredes, iluminando las ruinas como un reino fantasmal. Un silencio sepulcral flotaba en el aire. Trago. Buen tragó saliva, con la sensación de que su mo se había convertido en una persona diferente. No, se había convertido en algo inhumano. Sobre la torre del reloj, la sonrisa del duende verde se congeló. Su planeador se ajustaba con dificultad bajo sus pies. Quería escapar. Su respuesta fue un arrepentido estallido de intención asesina. El brazo derecho de su mo mutó repentinamente, transformándose en una guadaña gigante de color negro intenso que brillaba con una luz fría y ominosa. Se movió, su enorme cuerpo irrumpió con una velocidad asombrosa que desafiaba su tamaño. El duende verde ni siquiera tuvo tiempo de girar su planeador. Silbido. La hoja cortó el aire. El duende verde, junto con el dispositivo volador que tenía debajo, fue partido limpiamente por la mitad. Cayeron explosiones y chispas. Al mismo tiempo, en la azotea de un rascacielos abandonado cerca de la central eléctrica. Dios mío, murmuró Esquie para sí misma. Era miembro de la organización Rising Tide, dedicada a revelar verdades ocultas. ¿Lo cortó por la mitad? Sin juicio, sin proceso, simplemente, ¿lo mató? Guardó su cámara teleobjetivo, con el rostro aún reflejando la conmoción. El público tiene derecho a saber la verdad. Deberían saber lo peligrosos que son estos superhumanos. La mirada de Esquie era firme mientras se preparaba para llevar las asombrosas imágenes de vuelta a su organización. Me temo que no, señora. Una voz femenina, tranquila y potente, resonó a sus espaldas. Esquie se giró. En algún momento, había aparecido allí una mujer con armadura roja, azul y dorada, de puerta heroica. Su postura era erguida y recta, como la de una valquiria salida de un mito. ¿Quién eres? Esquie retrocedió con cautela, sujetando la cámara con fuerza contra su pecho. Lo que has filmado no es apto para su difusión pública. La mirada de Diana se posó en la cámara que Esquie sostenía en la mano. ¿No es adecuado? Esquie se burló. ¿Estás intentando encubrir a ese monstruo? Partió a una persona por la mitad, ¿no es cierto? Diana negó levemente con la cabeza. No entiendes el contexto completo, ni tampoco entiendes el pánico y la incomprensión que estas imágenes podrían causar si se salen de control. ¿Se supone que debemos hacer la vista gorda ante semejante violencia? Estamos aquí para sacar a la luz estas cosas, para que todos los ciudadanos conozcan la verdad. Esquie alzó la voz. Revelar la verdad requiere sabiduría, no solo valentía. El tono de Diana se mantuvo sereno, pero con una fuerza innegable. Algunas verdades, reveladas en el momento o de la manera equivocada, solo causarán mayor daño. Extendió la mano, dame la cámara. Nunca. Esto es mío. Y es la verdad pública. Esquie retrocedió. No había ni rastro de debilidad en los claros ojos azules de Diana. No estoy preguntando. Antes de que terminara de hablar, su figura se movió a la velocidad del rayo. Esquie solo sintió una imagen borrosa ante sus ojos, y la cámara ya estaba en la mano de la otra persona. El apagón tuvo un impacto significativo. Pero los ciudadanos de a pie no podían hacer mucho más que quejarse y especular. En Sield, el único ojo de Fury contempló el primer plano en alta definición de Sumo cortando a alguien, captado por satélite, suspiró y pulsó para borrarlo permanentemente. Los militares consideraron este incidente como una prueba más de una amenaza sobrehumana fuera de control. Las peticiones de una supervisión más estricta se hicieron cada vez más fuertes. El Departamento de Policía de Nueva York estaba desbordado, no solo por los diversos casos derivados del apagón, sino también por las constantes consultas de los medios.
Al regresar a casa, el director Stacy se quedó con Gwen. Nueva York era tan segura antes de que apareciera Ghost Spider. Gwen se quedó sin palabras ante esto. Fue como si la invasión Chitauri de la Tierra hubiera ocurrido por su culpa. Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Harry. El grupo Osborn se desmarcó rápidamente, alegando que Harry Osborn, lamentablemente, desapareció mientras intentaba evitar el desastre, y que la transferencia de acciones fue un proceso normal y legal. 2 días después, bajo los cuidados de Hale, Sumo finalmente se recuperó por completo. Los daños causados por el incendio fueron más graves de lo previsto. Sumo no quería volver a experimentar ese dolor desgarrador. En esos días, él y Hale habían estado en el laboratorio secreto de Ciel, con la ayuda de Fitz y Simmons, realizando experimentos increíbles, con la esperanza de encontrar una manera de superar o debilitar las debilidades del simbionte. Por eso, ni siquiera tuvieron tiempo de preocuparse por Tony, que había vuelto a desaparecer. Sumo supuso que había ido a investigar Extremis. En los últimos días, las noticias habían informado de múltiples casos de combustión espontánea humana y explosiones, con víctimas carbonizadas hasta quedar irreconocibles, escenas demasiado espantosas para contemplar, probablemente relacionadas con esto. En realidad, Sumo también quería participar. Al fin y al cabo, ¿quién no querría ver explotar docenas de trajes de Iron Man como fuegos artificiales? Pero la actitud de Hale fue excepcionalmente firme. Ella le prohibió estrictamente tocar cualquier cosa relacionada con el fuego. Sumo, escucha, dijo Hale, vestido con una bata blanca de laboratorio, con severidad a Sumo, que estaba posado sobre su cabeza con solo sus ojos visibles. Primero debemos resolver tu debilidad. Esto es muy importante, tiene que ver con tú. Sumo la interrumpió perezosamente. Bueno, entiendo que no se les permite entrar en la cocina, pero ¿por qué prohibir también a las chicas guapas? Ellas no tienen fuego encima. Gil se sobresaltó, luego su bonito rostro se sonrojó ligeramente y le dio un golpecito en la cabeza con exasperación. No lo entenderías ni aunque te lo contara. En resumen, hasta que encontremos una solución definitiva, todos estos son factores de alto riesgo. Apenas terminó de hablar, llamaron a la puerta del laboratorio. Coulson la empujó y entró. Tenía en el rostro su característica sonrisa amable. Parece que he llegado en un momento inoportuno. La mirada de Coulson se movió entre Hale y Sumo, que estaba sobre su cabeza, y dijo con una sonrisa, ustedes dos tienen una relación muy buena, Hale. Por supuesto, tenemos una amistad de vida o muerte, ¿verdad, Hale? La voz de Sumo provino de la parte superior de la cabeza de Hale, con un toque de autosuficiencia. Gil ascendió casi imperceptiblemente. La sonrisa de Coulson se acentuó, y entonces fue al grano. El pequeño equipo que el director me pidió que formara ya ha completado su estructura de personal inicial. Se giró de lado, dejando ver 2 rostros nuevos que lo seguían. Este es el agente Grant Ward. Nuestro especialista en operaciones, experto en combate, armas e infiltración táctica. Coulson hizo un gesto hacia el joven alto y de semblante serio que estaba a su lado. Ward ascendió con la cabeza hacia Hale, reconociéndola. Esta es la agente Melinda May. Piloto experta y maestra del combate cuerpo a cuerpo, será la responsable del transporte del equipo y del apoyo de fuego principal. A continuación, Coulson señaló a otra mujer asiática, serena y competente. Sumo, la conozco, su nombre en clave es Caballero de Hierro, ¿verdad? May miró a Sumo con cierta sorpresa. Gil y Coulson también sintieron curiosidad por saber por qué Sumo la conoció. En cuanto a la investigación científica y el apoyo técnico, la mirada de Coulson se dirigió a las 2 personas ocupadas al otro lado del laboratorio, Dr. Fitz y el Dr. Simmons, ya los conoces muy bien. Además, son miembros esenciales e indispensables del equipo. Al oír esto, Fitz se ajustó tímidamente las gafas. Simmons sonrió amablemente a Hale y luego miró a Sumo. Ella era bioquímica. Sentía un gran deseo de investigar un simbionte alienígena como Sumo. ¿Y qué hay de Esquie? La voz de Sumo provenía de lo alto de la cabeza de Hale. Ante estas palabras, el equipo de Ciel lo miró con cierta confusión. Esquie, ¿quién es ella? Coulson habló primero, con un tono claramente desconcertado. Capítulo 22, ¿Clon más Mystique igual a? Lo siento, Sumo, en lo que respecta a la información de la red y la infiltración técnica, ya he encontrado a la persona adecuada, un consultor hacker con experiencia. Sumo.
Coulson había rechazado de forma tan contundente a Esquie, a quien él mismo había recomendado. Realmente no podía comprender el rumbo que estaba tomando la trama. Si Esquie no se hubiera unido al equipo de Ciel, se habría convertido la Esquie de este mundo en la poderosa Quack, capaz de sacudir la tierra con un simple movimiento de su dedo en el futuro. Sumo aún esperaba poder replicar la habilidad de Esquie. Utilice frecuencias de vibración específicas para contrarrestar con precisión los ataques de ondas sonoras entrantes. En teoría, era totalmente factible. De esa forma, se podría solucionar la debilidad de las ondas sonoras. Pero ahora, la persona clave había desaparecido por completo. De regreso. Hill percibió la depresión, o frustración, de Sumo y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Además de ella, ¿no hay otras personas con habilidades similares? Por supuesto similar que las hay, pero solo. Sumo suspiró. Hasta donde yo sé, hay un mutante llamado Bansee, pero él principalmente emite potentes ondas ultrasónicas de frecuencias específicas para atacar o huir, lo cual es completamente diferente de la manipulación de vibraciones controlable y multiusos de Esquie. En cuanto al lado oculto de la luna, hay un inhumano llamado Black Bolt, cuya voz tiene un poder destructivo capaz de acabar con el mundo, pero, por desgracia, no puede controlarse a voluntad. Mi boquita es tan dulce, no quiero quedarme muda. Hill, tan narcisista. Hill no sabía si su boca era dulce, pero para sus enemigos, sus palabras eran verdaderamente venenosas. Sumo reflexionó detenidamente, tras pensarlo bien, la habilidad de Esquie es la más adecuada y segura para controlar según mis necesidades. ¿Acabas de decir que en la cara oculta de la luna hay inhumanos? ¿Qué son los inhumanos? Hill descubrió que cada vez que profundizaba en conversaciones sobre superhumanos con Sumo, ella escucharía un montón de términos nuevos y secretos. La red de inteligencia de este tipo parecía incluso más informada que todo Ciel. Sin embargo, Sumo era una forma de vida extraterrestre. Tras reflexionar detenidamente sobre ello, le pareció normal que él supiera más. Bueno, en pocas palabras, hace mucho tiempo, los Cree, sin nada mejor que hacer, realizaron experimentos genéticos con terrícolas y, como resultado, crearon un grupo de inhumanos con diversas habilidades extrañas. Ese Black Bolt es su líder. Sumo lo explicó brevemente. ¿Y los Cree son? Hill sintió que su base de conocimiento se expandía rápidamente de nuevo. Sin embargo, el nombre me sonaba algo familiar. Fury parecía haberlos mencionado. Una poderosa raza del universo que valora enormemente la expansión militar y la pureza genética. Si sigo así, nos desviaremos del tema. Sumo retomó rápidamente la conversación, volvamos al asunto. Creo que lo mejor es encontrar primero a Esquie. Tengo una manera, tal vez para ayudarla a despertar y dominar ese superpoder con anticipación. Necesitaba la capacidad de Esquie para compensar la debilidad de las ondas sonoras. Este plan no podía abandonarse fácilmente. Podía esquivar las llamas de alta temperatura, pero no podía esquivar las ondas sonoras. Sumo, acabas de mencionar a los mutantes. Hill también había estado buscando información en secreto durante los últimos días y de repente recordó algo. Los expedientes X de Ciel registraron la habilidad de un mutante. Está controlando el fuego. Si copiara su habilidad, no serías capaz de. Fuerzas así es. La voz de Sumo se elevó repentinamente. Le sobrevino una inspiración repentina. Eso es. ¿Cómo pudo haber olvidado esto? En el universo Mordo, sí que había algunos mutantes que podían manipular el fuego, y entre ellos, había uno cuyo poder de combate no era de primera categoría, pero su habilidad podía incluso absorber a la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos como si fuera una batería externa. Ese tipo de habilidad tenía una relación inversa casi irracional con las llamas. Sumo había estado pensando en cómo combatir el fuego. Por ejemplo, convertirse en hielo, convertirse en agua. Por un momento, olvidó que podía controlar completamente el fuego. Las habilidades de los mutantes eran increíblemente diversas. La duplicación del duplicador más la metamorfosis de Mystic igual a Gran Jutsu del Aren. Sumo sintió que podría cambiar su enfoque, dejando de perseguir simplemente un cuerpo de acero como el de Superman, podría combinar las fortalezas de los mutantes y los inhumanos. Convertirse en un dios omnipotente como el Apocalipsis. Geo, eres increíble. Sumo estaba tan emocionado que casi salta de la cabeza de Hell.
Me alegro de haber podido ayudar. El estado de ánimo de Hale era como un rayo de sol que entra en una cuadrícula, cálido y acogedor. Ni siquiera le molestó el atasco. Hablando de eso, llevaban un buen rato atascados en el tráfico. Los semáforos ya habían dado varias vueltas. La luz verde que iluminaba la fila de coches del inmóvil parecía un tanto irónica. ¿Hay un incendio más adelante? Tengo más ganas de encontrar mutantes que Striker ahora mismo. Sumo bromeó. El estruendo de las bocinas, las sirenas de la policía y el aullido de los camiones de bomberos, que se mezclaban y provenían del frente, confirmaban que la suposición de Sumo no era infundada. No hay humo, eso es extraño, que frunció ligeramente el ceño. Finalmente, el convoy comenzó a avanzar lentamente. Mientras cruzaban la intersección, se reveló la respuesta. No había fuego, solo un desastre acordonado con cinta de precaución. En medio de la carretera, varias huellas humanas carbonizadas estaban marcadas en el asfalto, una imagen espeluznante. Es extremis. La voz de Sumo se hizo más grave, perdiendo su tono habitual de juguetón. Su mirada se fijó en una huella particularmente pequeña. Era un niño. El corazón de Hale se encogió de repente. De vuelta en el apartamento, la atmósfera opresiva aún persistía. El teléfono sonó de repente. Hale contestó el teléfono, sin hablar como de costumbre, esperando a la otra persona. Yo, Stark. Se escucha una voz masculina familiar, aunque ligeramente cansada. Hale se sobresaltó, y Sumo también quedó perplejo. Stark. ¿Cómo tienes este número? El tono de Hale denotaba una matiz de incredulidad. Este número era su línea privada, conocida por muy pocas personas. Los detalles no importan, lo importante es que lo logré. La voz de Tony hizo una pausa. Por cierto, también sé que la orden de arresto del ejército ha sido retirada, usted es libre, oficial Hale. Hill se mostró algo sorprendido, sin duda, se trataba de una buena noticia. Sumo, no te oigo muy bien, Tony, ¿qué ha pasado? Se podría decir que sí. Tony soltó una risita autocrítica, mi villa frente al mar acaba de ser redecorada por unos cuantos misiles, me desmayé y me desperté en Tennessee, con el piloto automático del Mark, un destino preestablecido. Redecorar un misil, eso es muy de tu estilo. Pero, Tennessee. ¿Estás de retiro en el campo? Sumo lo dijo de una manera muy dulce. Aquí hace una vez grados bajo cero y está nevando. Tony respiraba con las manos en la cabina telefónica, frotándoselas vigorosamente. Afuera, Mark 42 era como un montón de chatarra, atado y arrastrado por él hasta este lugar. Necesito tu ayuda, Pepper. Estoy muy preocupada por ella. Hill y Sumo intercambiaron miradas, y este último ascendió. Aunque estaba muy preocupado por la situación de los mutantes. Pero confirmar que Pepper estaba a salvo no llevaría mucho tiempo. Dirección. Te lo enviaré. Gracias, chicos. Capítulo 23, Pepper, te estoy protegiendo. Me pillaron con las manos en la masa. En la noche, las luces rojas y azules de los coches de policía y los camiones de bomberos parpadeaban, iluminando los restos en ruinas de lo que una vez fue una mansión en la ladera de un acantilado. El aire estaba impregnado del penetrante olor a componentes electrónicos quemados, mezclado con el fuerte aroma salado del mar. Pepper Potts permanecía desorientado entre los escombros. En su mano, sostenía un casco de Iron Man deformado, con la placa frontal dorada agrietada y una de las cuencas de los ojos con la mirada perdida, como si acusara en silencio. En ese momento, Ma Hansen se acercó con cautela a Pepper. «Señorita Potts». Pepper Potts levantó la vista lentamente, con los ojos inyectados en sangre y las manchas de lágrimas aún frescas. Maya Hansen bajó la voz, su tono revelando un miedo y una urgencia sin disimular. «Yo, creo que mi jefe, Aldrich Killian, podría estar involucrado en esto. Aquí no es seguro. Necesitamos encontrar un lugar donde podamos hablar en detalle». Pepper Potts miró a la mujer que tenía delante. Cuando fue a buscar a Tony Stark aquella tarde, le dijo directamente que ella era su antigua amante. Tony Stark también lo había admitido. Hablando estrictamente, fue una aventura de una sola noche. La mente de Pepper Potts estaba en blanco, su preocupación por Tony Stark eclipsaba a todos los demás. Ella aturdida.
Maya Hansen la ayudó, y caminó rápidamente hacia un coche negro estacionado un poco más lejos. El motor arrancó y las luces traseras desaparecieron rápidamente en la sinuosa carretera de montaña. Unos minutos después, el coche de Hale llegó al lugar sin hacer ruido. Al salir del coche, su mirada penetrante recorrió rápidamente la mansión en ruinas. No encontré un Pepper Potts. Enseguida encontró al capataz, que era el responsable de la obra, y se apresuró a acercarse, sacando su identificación de Ciel. Preguntó con voz grave, ¿has visto a la señora Pepper Potts? El capataz secó el sudor y señaló en dirección al camino de montaña, ¿la señorita Pepper Potts? Oh, acaba de irse con otra mujer de pelo negro. Parecía muy ansiosa. Conducía un coche deportivo negro, así que no debería haber ido muy lejos, hace menos de 2 minutos. En la carretera de montaña, a lo lejos, una luz trasera roja parpadeó y desapareció en un instante. Persígueme, dijo Sumo de inmediato. Hill, sin decir palabra, ya había regresado al coche. El coche giró bruscamente, como una flecha disparada desde un arco, y se lanzó a toda velocidad por la carretera de montaña. Sin embargo, el coche que Hale usaba a diario tenía un rendimiento muy inferior al del coche deportivo del otro. La distancia aumentó rápidamente. Yo digo, Hale. Eres un agente de élite, un pilar fundamental de Ciel. Aunque tu coche no sea un Chevrolet o un Audi A8 estándar. No debería ser un Camry, ¿verdad? Sumo no pudo evitar quejarse. Hale se sujetó con fuerza el volante, concentrándose intensamente en la carretera que tenía delante. Esto se llama disfraz. Piénsalo, vivo en Brooklyn. Sumo, eso es cierto. Ah, claro, ya he hecho los arreglos necesarios para que Coulson investigue el asunto de los mutantes. No tardará en poder precisar la ubicación aproximada. Hale sacó esto a colación de repente. ¿Tan eficiente? Sumo estaba un poco sorprendido. Después de todo, habían transcurrido menos de 3 horas desde que ultimaron el plan. Durante ese tiempo, habían estado de viaje. HMPH, ¿quién te cree que soy, un indigente que vive en Brooklyn? Hill finalmente aprovechó la oportunidad de replicar. Sumo quedó atónito y luego hizo un cumplido. Sí, usted es el subdirector de Ciel, Hale. ¿De quién aprendió esto? Hill se había vuelto realmente engreído. Justo en ese momento, el rugido de una hélice gigante se intensificó, pasando de estar lejos a estar cerca. Ambos alzaron la vista y vieron un helicóptero armado, completamente negro y sin distintivos, volando a baja altura sobre sus cabezas. El potente reflector situado bajo su fuselaje apuntaba firmemente al coche negro en el que viajaba Pepper Potts por la carretera de montaña que tenían delante. Sumo, tengo un muy mal presentimiento. El segundo siguiente. Varios ganchos de agarre fueron lanzados desde el helicóptero. Se engancharon con precisión al techo del coche negro. En medio de un chirrido metálico, el coche fue arrancado violentamente de la carretera, con las ruedas girando sin control en el aire. Todo el vehículo, como una presa atrapada en una telaraña, se balanceaba peligrosamente mientras era elevado hacia el cielo. ¿No está bien? El rostro de Hale cambió drásticamente. Pisó el acelerador a fondo, intentando llegar a toda velocidad. Pero su coche era demasiado lento. No pudo más que observar impotente cómo el coche que transportaba a Pepper Potts ascendía cada vez más alto. Esto es malo, pensó Sumo para sí mismo. Cuando Tony Stark pidió ayuda, probablemente usó un teléfono público al borde de la carretera. Ahora, sería un problema incluso informarle de que Pepper Potts había sido capturada. Había prometido garantizar la seguridad de Pepper Potts. Ahora, Pepper Potts había sido secuestrada justo delante de sus narices. No lo soportaba. Su mente recordó lo que había visto durante el día. Esas personas quedaron reducidas a cenizas por extremis, especialmente ese niño. La voz de Sumo se tornó seria de repente. Hale, ¿quieres encontrar al cerebro detrás de extremis? ¿Ese mandarín? Hill había visto las noticias. Todos esos ataques terroristas habían sido planeados por Mandarín. Incluso transmitió en directo, con total descaro, la ejecución de funcionarios del gobierno. No, el verdadero cerebro detrás de todo. Sumo dijo con indiferencia. La Navidad, una de las pocas festividades unificadas en los Estados Unidos.
Era imprescindible tomarse un descanso. La escuela secundaria Midtown de Nueva York no fue una excepción. Del 23 de diciembre al 3 de enero, disfrutaron de sus vacaciones de invierno. El aeropuerto de Nueva York estaba repleto de gente. Kara abrazó a Gwen con fuerza, sintiendo un ligero dolor en la nariz. Ella y Alex se fueron a Miami, Florida, para las vacaciones de invierno. El clima allí era cálido y agradable. La semana de Navidad era temporada alta de turismo, y apenas habían logrado reservar un hotel. Claro, Kara sintió un vacío en su corazón al pensar en estar separada de Gwen durante más de 10 días. Gwen, ¿de verdad no vienes con nosotros? Podemos comer pavo juntos, ver delfines, dijo Kara con mal humor, con la voz llena de reticencia. Gwen le devolvió el abrazo y negó con la cabeza sonriendo. La próxima vez, Kara. Tengo algo que hacer. Kara se dio cuenta de la hipocresía de Gwen, pero aún así avanza. Vale, entonces diviértete. Recuerda enviarme un mensaje de texto todos los días. Tú también. Despidiéndome a regañadientes de Gwen. Kara y Alex abordaron el avión con destino a Florida. Sentada en el asiento del medio, Kara seguía de mal humor. Alex notó la apatía de su hermana y le preguntó en voz baja. ¿Qué te pasa? ¿Sigues pensando en tu amigo? Kara. El trabajo de Alex era especial, ya que pertenecía a un departamento gubernamental de alto secreto, algo que Kara desconocía. Rara vez tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con Kara, y siempre había sentido que tenía una deuda con su hermana menor. Esta semana de Navidad, Alex casi había agotado todas sus vacaciones anuales acumuladas para acompañar a Kara de vacaciones en Miami, con la esperanza de compensarlo. Se esforzó por encontrar temas en común con Kara, tratando de animarla. ¿Cómo van las cosas en la escuela? ¿Hay mucha presión académica? Además de Gwen, ¿ha hecho alguna otra amistad del sexo opuesto últimamente? Supongo que, quizás. La mente de Kara evocó el rostro sereno de Hel. Y Sumo, que siempre la molestaba. Sumo era del sexo opuesto, ¿verdad? Después de todo, su voz era masculina, pero Kara no estaba segura. Alex se interesó, y una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Cómo te trata? HMPH, siempre me molesta y me roba el helado. Kara infló las mejillas. Es así. Alex puso cara de lo he descubierto todo hace mucho tiempo y afirmó con mucha seguridad, en realidad está intentando llamar tu atención haciendo eso. Todos los niños pequeños son así. ¿Qué opinas de él? ¿Te cae mal? Por supuesto que no me cae mal. Kara recordó cuidadosamente las acciones de Sumo. Creo que es una persona muy capaz. Aunque tiene mala pinta y le gusta burlarse de la gente, su corazón es muy bondadoso. Hermana, ¿qué estás haciendo? Kara levantó la vista. Se encontró con que su hermana la miraba con una expresión muy extraña. Kara, ¿te gusta? ¿Cómo? Kara recordó la horrible cabeza de Sumo. Ella tragó saliva, supongo que no. Eso sería demasiado extraño. Capítulo 24. 12 guerreros desesperados, la Legión de Hierro de Tony. Tímidas, ¿eh? Alex creía haberlo descubierto todo. Los tres se sentaron en fila. Kara se sentó en el medio, Alex estaba junto al pasillo. Pero el asiento de la ventanilla permaneció vacío. Ya había comenzado la transmisión grabando a los pasajeros que apagaban sus dispositivos electrónicos y los auxiliares de vuelo iniciaron las últimas comprobaciones previas al vuelo. Kara sintió curiosidad. Cuando ella y su hermana compraron los boletos, este asiento estaba claramente ocupado, así que ¿por qué? Justo en ese momento. Una voz familiar, aunque algo fría, provino de detrás de Kara. Disculpe, ¿podría moverse, por favor? El corazón de Kara dio un vuelo. Esa voz. Se giró incrédula. Cuando vio a la persona que estaba detrás de ella, sus ojos se abrieron de sorpresa y su boca quedó ligeramente abierta. Hermana Hel, Sumo, ¿cómo están ustedes dos? Gil y Sumo también se mostraron sorprendidos. Qué coincidencia, ¿verdad? Aeropuerto Internacional de Miami. Una ola de calor, entrelazada con las sombras de las palmeras, los alcanzados. Wow, Miami. Hermana Hel, ustedes dos no están aquí de vacaciones, ¿verdad? Kara arrastró su maleta, caminando junto a Hel. Alex caminaba a su otro lado, observando a Hel en silencio.
Esta mujer definitivamente no es simple. Hill sonrió y respondió, no, Kara. Ella ya había respondido a esa pregunta muchas veces en el avión. Estaba claro. A Kara le encantaba la emoción. Antes de despedirse, Kara extendió nuevamente una invitación con expectación. Entonces, hermana Hill, si tienen tiempo, podrían venir a celebrar la Navidad con nosotros. La hermana Alex prepara un pavo asado delicioso. Alex, que estaba cerca, también parecía y se acercaba. Hill también quería asistir, pero era evidente que tenían cosas más importantes que hacer. Ella solo pudo declinar cortésmente, si tenemos tiempo, por supuesto. Lo entiendo. Kara parecía pensativa. Después de ver a Hill llamar a un taxi y marcharse, Alex apartó la mirada y miró a Kara. ¿Sabes quién es? ¿Por qué dijo, ustedes dos? Kara decidió mantener en secreto, así que mintió. La hermana Hill es funcionaria del gobierno y dijo, ustedes dos, ¿por qué? Porque también trajo una mascota pequeña. ¿Una mascota? ¿Se llama Sumo? De acuerdo. Es muy peligrosa, Kara. Mantente alejada de gente como ellos, ¿de acuerdo? La expresión de Alex era seria. Kara dijo y no hizo más preguntas, pero no le dio importancia. Cayó la noche. La brisa marina salada soplaba sobre el tranquilo muelle. Finalmente, él encontró al petrolero abandonado llamado Ñoco. Justo en ese momento, dos figuras sombrías treparon sigilosamente a la cubierta del carguero frente a ella. Es Stark. Hill miró a Sumo, bajando la voz, ¿y la otra? Rodas. Los ojos de Sumo se abrieron de par en par. Ese tipo no hizo ningún ruido, la verdad es que ni me di cuenta de su presencia. En la cubierta del petrolero, Rhodes se movía con agilidad, desapareciendo entre las sombras de los contenedores tras unas cuantas vueltas. Tony lo seguía de cerca, pero sus movimientos parecían algo torpes, tropezaba y casi derribaba un barril de petróleo cercano. Llevar la marca durante demasiado tiempo da la sensación de que las extremidades empiezan a degenerarse. Sumo observaba los movimientos de Tony con aire burlón. Hill la siguió en silencio, su figura desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Gracias a las luces del puerto que se extendían a lo lejos, todos pudieron ver con claridad la escena que se desarrollaba bajo la grúa del petrolero. El presidente de los Estados Unidos, luciendo la insignia roja, azul y plateada de Iron Patriot, estaba suspendido en el aire por cadenas, inmóvil. Esto es una ejecución pública. Tony bajó la voz y miró a Rhodes con burla, vas a ser despedido. Tras este incidente, sin duda será suspendido para ser investigado. ¡Qué mala suerte tengo! Rhodes explicó con impotencia lo que había sucedido. Hace unos días, el presidente fue atacado por un mutante azul con la capacidad de teletransportarse, razón por la cual Rhodes fue asignado para protegerlo de cerca. Killian aprovechó claramente esta situación, haciéndose pasar por Rhodes para secuestrar al presidente y llevarlo a este lugar. Rhodes observaba atentamente su entorno, apretando con más fuerza el rifle de asalto. Mantén tu arma en alto, Tony, no me apuntes a la espalda. Oh, lo siento. Tony ajustó su postura. Apenas terminó de hablar, varias haces de potentes linternas lo iluminaron. ¿Hay alguien ahí? Da. Las balas lluvan. El impacto dio en el contenedor tras el que se escondían, provocando destellos cegadores. Hill puso los ojos en blanco en la oscuridad, con expresión de impotencia. ¡Qué aficionado! Tony y Rhodes quedaron inmovilizados por los disparos, incapaces de levantar la cabeza. ¿Deberíamos salir disparados? Gritó Tony. ¿Estás bromeando, hermano? Rhodes se quedó sin palabras. En ese instante, una sombra negra se deslizó sobre sus cabezas como un fantasma. Hill y Sumo completaron su simbionte y, con un movimiento de brazos, dos ráfagas de seda de araña de un negro intenso se dispararon, adhiriéndose con precisión a la estructura de acero que se encontraba encima. Se movió con agilidad y sigilo entre las estructuras de acero entrecruzadas. ¿Quién es? Los guardias murieron en el acto antes de que pudieran reaccionar. 2 minutos después, los disparos cesaron abruptamente y Tony y Rhodes intercambiaron miradas. ¿Vas a mirar?, preguntó Rhodes. Tú primero, apuesto a que definitivamente no te verán, respondió Tony. No hace falta ser tan educados, caballeros.
La voz de Geo provenía de las sombras, no muy lejos de allí. Permaneció de pie con los brazos cruzados, mientras el material simbionte negro se retraía lentamente dentro de su cuerpo. Tony y Rhodes asomaron la cabeza con cautela. Al ver a Geo, Tony se llenó de alegría. Geo, sumó. Esto es genial. Sabía que podía contar con ustedes dos. Él sabía mejor que nadie lo poderosos que eran Geo y Sumo cuando trabajaban juntos. Pero cuando la sonrisa apareció en su rostro, Tony recordó de arrepentimiento algo más. Espera, Pepper. ¿Cómo está Pepper? Sigo vivo. Sumo explicó brevemente cómo secuestraron a Pepper. La sonrisa en el rostro de Tony desapareció. Por supuesto, no fue tan tonto como para desahogar su ira con Geo y Sumo. Al fin y al cabo, estaban allí para ayudar. Killian. Tony murmuró el nombre, con la mirada fría. Ese desgraciado no solo voló su casa por los aires, sino que también secuestró a Pepper. Cálmate, Tony. Lo más importante ahora es rescatar a Pepper y al presidente. Rhodes le dio una palmada en el hombro a Tony. La mirada de Geo permaneció atenta, escudriñando su entorno. Este petrolero abandonado estaba demasiado silencioso, inquietantemente silencioso. Algo anda mal, hay demasiado silencio aquí, no puede haber solo guardias en el perímetro. Antes de que terminara de hablar. Pum. Pum. Pum pum pum. Los pasos pesados resonaban como tambores desde todas direcciones. Decenas de figuras emergieron de la oscuridad, aterrizando ágilmente sobre los contenedores circundantes de distintas alturas. Emitían un inquietante resplandor naranja rojizo, con venas claramente visibles bajo su piel, como si magma ardiente fluyera en su interior. Guerrero Extremis S. Y sus cifras superaron con creces las expectativas. Sumo recordaba que en la película aparecían 4, pero frente a él había 12. ¿Podría ser porque hoy era Navidad? ¿Así que estos 12 tipos estaban disfrazados de los 12 discípulos de Jesús? Miraban desde arriba. Rodeaban silenciosamente a las pocas personas que se encontraban en el centro del petrólero. Rhodes presionó el arma que tenía en la mano. Esta alineación era más problemática que cualquier otra a la que se hubiera enfrentado antes. Tenía la garganta seca. Tony, ¿tienes alguna buena idea? Ideas. Con ellos aquí, ¿qué idea tan contundente necesitas? Tony se animó, mirando con desdén a los enemigos que tenía delante. Rhodes tenía razón. Y ahora, con Geo y Sumo presentes, derrotar a esta gente era más que suficiente. Sin embargo, Geo negó lentamente con la cabeza. Su mirada se fijó en el guerrero Extremis más cercano. Una vez que estos tipos se autodestruyan, esa aterradora temperatura alta. No, ni siquiera necesitan explotar, simplemente pueden elevar su temperatura corporal a niveles extremadamente altos. En ese punto, incluso tocarlos probablemente causaría un daño irreversible a Sumo. Lo único que pudo hacer fue usar seda de araña para inmovilizar a esos individuos. La tarea de matarlos aún debía recaer en Tony y su marca. Sumo, no estarás pensando en quedarte de brazos cruzados, ¿verdad, Tony? No creas que no lo sabemos. Cuando fuimos a tu mansión frente al mar anoche, todos tus marks en la habitación subterránea habían desaparecido, se esfumaron por completo. ¿Tú también lo sabes? Una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Tony. Así que lo descubrió. Sin embargo, esto era exactamente lo que él quería. Extendió los brazos, adoptando una pose exagerada. Es hora de la reunión familiar, todos. Apenas hubo hablado. Detrás de él, en el cielo nocturno, sobre el agua tenuemente iluminada. Docenas de deslumbrantes puntos de luz surgieron repentinamente. Atravesando el cielo nocturno a una velocidad asombrosa, rugía hacia el petrólero. Capítulo 25 Centurión de Plata. Las armaduras de Iron Man surcaron el cielo nocturno de Miami como meteoritos ardientes. Se mantuvieron suspendidos en el aire con precisión. Rodearon por completo el petrólero Norco. Más de 30 armaduras, cada una con un brillo metálico y un acabado de pintura única, desde el clásico rojo y dorado hasta el negro medianoche intenso, desde modelos defensivos pesados hasta ágiles tipos de asalto. Cada armadura se iluminaba con el resplandor de las armas de energía que se cargaban. Esperando una sola orden. ¡Feliz Navidad, cabrones! Tony sonrió.
Jarvis, fija el objetivo en todas las firmas térmicas de Extremis. Entonces, desactívenlos. Mientras tanto, fuera de la terminal de petroleros, a la sombra de un contenedor. Esquie se bajó la visera de la gorra de béisbol. Su nueva cámara apuntaba al lejano campo de batalla. Había rastreado el paradero del fallecido Tony Stark usando sus excelentes habilidades de piratería informática, con la esperanza de obtener una primicia exclusiva. No esperaba toparse de nuevo con ese monstruo negro, el agente Venom. Esquie ajustó el enfoque, pensando, perfecto. La última vez, Valkyria interviene. Esta vez, debes capturar el comportamiento violento e incontrolable de Venom para mostrarle al público el peligro que representan estos superhumanos. ¿Qué estás haciendo? De repente, una voz sonó detrás de Esquie. Esquie saltó. Justo cuando estaba a punto de gritar, una mano le tapó la boca con firmeza. Era muy fuerte, e instintivamente pensó que era un hombre. Esquie se giró bruscamente y se encontró con un par de ojos grandes, brillantes e inocentes. Es demasiado peligroso aquí. Señora, debería marcharse rápidamente. Kara bajó la voz, con sus claros ojos azules llenos de gravedad. El hotel donde se hospedaban ella y Alex estaba junto al mar. Kara, aburrida, usó su supervisión para mirar el océano y, sin darse cuenta, vio la escena en el petrólero. Así que inventó una excusa para ir a comprar calcetines de regalo y vino aquí para ayudar. Siempre y cuando ella tuviera que lidiar con toda esa gente. ¿No podrían él y Sumo celebrar la Navidad con ella? Acababa de aprender una habilidad superpoderosa. Aliento de hielo. Oye, hermanita, sé que es peligroso aquí. Esquie vio que la persona que tenía delante era una chica joven, de apenas 18 años. Aunque ella misma no era mucho mayor que ella. Así que deberías irte de aquí rápido. Hay una batalla allí. Esquie señaló las armaduras de Iron Man que había en el petrólero. La pelea ya había comenzado allí. Mark 31, pistón y traste se estallaron en una deslumbrante luz azul. Se lanzaron instantáneamente contra un guerrero Extremis a velocidad supersónica. El estampido sónico hizo vibrar el aire. Marca 41, huesos, se desintegró flexiblemente en el aire, transformándose en docenas de componentes independientes. Como un enjambre de abejas, derribó con precisión a los guardias comunes que intentaban avanzar. Hill también había forjado un vínculo muy fuerte con Sumo. La figura negra saltaba entre estructuras de acero entrecruzadas y contenedores. Seda oscura de araña salió disparada, envolviendo con precisión las piernas de un guerrero Extremis, tirando con fuerza. Lo suspendieron en el aire. Acto seguido, fue empalado rápidamente en el pecho por el cañón de hombro de la escopeta Mark 40 que se aproximaba a gran velocidad. Auge. Por otro lado, un guerrero Extremis hizo estallar una armadura, provocando una violenta explosión. El impacto arrojó escombros cercanos por los aires, y la estructura de acero del petrólero produjo un sonido chirriante y retorcido, como si estuviera a punto de colapsar. «Igor», gritó Tony. El Mark 38, el buque blindado pesado Igor, podía levantar componentes de portaaviones. Avanzó a zancadas pesadas. Su enorme brazo mecánico sostenía firmemente la viga de acero que se balanceaba. Rompecorazones, Pargo rojo, atacante. Armaduras de diversos diseños entraron en el campo de batalla, enfrentándose a los guerreros Extremis, que emitían un calor rojo anaranjado. Láseres, misiles y explosiones se estallaron uno tras otro. TSK, esta exhibición, realmente me da envidia. Sumo daba vueltas incómodamente en la mente de Hell. Si yo también creo un ejército de simbiontes así, ¿no sería incluso más genial que el de Tony? Hill, ¿un ejército de simbiontes? Así es, ¿qué pasaría si los Vengadores se combinaran con simbiontes? Entonces seríamos consideradas una organización malvada, ¿no es así? Hill bromeó mientras esquivaba el ataque sorpresa de un guerrero Extremis. Una extraña imagen apareció involuntariamente en la mente de Sumo. Anangem, los Vengadores, combinados con simbiontes, tenían cada uno cabezas horribles y colmillos afilados. El Capitán América le dijo a un sorprendido Thanos. Vengadores, reúnanse. Con esa apariencia. Thanos probablemente sospecharía que era él quien estaba siendo invadido. Esto es demasiado interesante. Declaro que este será mi pequeño objetivo.
Sumo se emocionó solo de pensar en esa escena. Pero Fury no estaría de acuerdo, ¿verdad? Sumo, tengo una solución. Puedo darle un simbionte a Fury. Incluso ya he pensado en un nombre para él. Vamos a llamarlo, hijo de puta. Colina. Qué lástima que probablemente ya no puedas pelear con Steve. ¿Por qué? Preguntó Geo, sobresaltado. Sumo, porque al Capitán América le molesta que la gente diga palabrotas. En este momento, sobre el marco de acero. Tony, ¿esto es lo que has estado haciendo mientras estabas encerrado en casa? Los ojos de Rhodes se abrieron de par en par. Él atesoraba la armadura de Iron Patriot que había logrado obtener de Tony y la limpiaba constantemente. Sin embargo, este tipo que tenía delante poseía al menos 42 armaduras diferentes de Iron Man, contando las que había desechado. Comparar a la gente es exasperante. Se sintió como un niño al que le acaban de regalar una pistola de juguete de edición limitada. Solo para descubrir que alguien más tenía un arsenal. La mirada de Tony recorrió el lugar. La Mark 33, la armadura Centurión plateado, apareció a toda velocidad. Principalmente plateado, con detalles en rojo, en una palabra, era simplemente genial. Los ojos de Rhodes ardían de deseo, y no pudo evitar gritar. Tony, dame uno, cualquiera me sirve. Lo siento, ninguna de estas es de tu talla, respondió Tony, negándose sin mirar atrás. Sus armaduras nunca se prestan, la pimienta era la única excepción. Además, con su fobia a los gérmenes, ¿cómo iba a permitir que otros usaran sus tesoros? En ese preciso instante, se oyó la voz de Jarvis. Señor, se ha confirmado el desfile de la señora Pax. Envíame las coordenadas, Jarvis. Los ojos de Tony se entrecerraron y la placa plateada se cerró al instante. Los propulsores se encendieron repentinamente. El centurión plateado se transformó en un rayo de luz que se adentró rápidamente en el petróleo. Al contemplar las imponentes armaduras de Iron Man que se alzaban sobre ellos, Esquie apretó los puños. Te quiero, cara. Ajá, Esquie, tú también crees que es genial, ¿verdad? Al mirar los ojos inocentes de Cara, Esquie suspiró. Mírenlos, miren la destrucción que causan estos superhumanos. Poseen un poder muy superior al de la gente común, pero sus acciones a menudo se basan únicamente en su voluntad personal. Cara, pero están haciendo lo correcto. Lo entiendo, son héroes, admirados por la mayoría de la gente. Pero ¿alguna vez ha pensado? ¿Qué significa este poder sin restricciones para la sociedad en su conjunto? Cara parpadeó, con expresión algo confusa. Esquie, con sus habilidades de pirata informático de primer nivel, conoció muchos secretos. La mayoría de ellas involucraban a Tony Stark. Desde el tráfico de armas en Serbia hasta el Oriente Medio, su historial estaba plagado de fechorías. Por lo tanto, creía firmemente que estos superhumanos descontrolados como él debían ser sometidos a una supervisión estricta, de lo contrario, solo provocarían un desastre mayor. Estas personas con poderes extraordinarios operan al margen de la ley. Sin ningún tipo de supervisión. Hoy puede matar a un villano universalmente reconocido, pero ¿qué pasará mañana? ¿Y si se equivoca en su cálculo? ¿O pierde el control emocional, o es explotada por alguien con segundas intenciones? ¿Quién los detendrá? ¿Quién será responsable de las víctimas inocentes que puedan producirse? Capítulo 26. El aliento helado de Cara. En el borde del campo de batalla, un guerrero extremis estaba siendo atacado en grupo por armaduras de Iron Man, lo que lo obligó a retirarse. En ese preciso instante, vio a Esquie y a Cara. Rehenes. Con los ojos llenos de locura, cambió de dirección bruscamente y se abalanzó sobre las dos mujeres. ¡Corre! El rostro de Esquie cambió. Inmediatamente agarró la mano de Cara y se giró para intentar alejarla de allí. Sin embargo, la velocidad del guerrero extremis superaba con creces la de una persona común y corriente. En pocos pasos, les bloquearon el paso y un aura abrasadora los asaltó. Su retirada quedó cortada. Esquie apretó los dientes, empujó bruscamente a Cara detrás de ella, extendió los brazos para protegerla y su voz tembló de tensión, no te acerques más. Una figura de color amarillo brillante, adornada con rayas negras, llegó rápidamente. Marca 25, delantero. La pesada estructura ciega de construcción bloqueaba el paso a las dos mujeres.
Nivel de amenaza confirmado, activando protocolo de protección. Objetivo, civil. ¿Solo uno? Los ojos del guerrero Extremis se iluminaron. ¿Acaso esto no era buscarse la muerte? No fue cortés, su palma carmesí atravesó fácilmente la armadura del pecho. La alta temperatura fundió el metal. Las demás armaduras llegaron rápidamente, Mark 19, Tiger, Mark 27, Disco. Pero habiendo perdido su velocidad y ventaja de formación, bajo los ataques del guerrero Extremis, fueron desmanteladas una tras otra en chatarra chispeante. Ellos, ¿por qué? Es que observará sin dudarlo aquellas máquinas frías que los protegían. Su corazón tembló violentamente. El guerrero Extremis había descifrado el juego. Mientras permaneciera junto a los civiles, estas armaduras no se atreverían a disparar misiles. Utilizando a las dos mujeres como cebo, desmanteló otra armadura. No se le puede permitir que continúe así. Presa del pánico, Kara intentó congelar al guerrero Extremis en un bloque de hielo con su aliento de hielo. Ella siguió soplando, pero no salió aire frío. Le sudaba la frente por la ansiedad. Sé cómo puede ser esto. Claramente lo aprendí, yo. Al otro lado del buque de carga. Geo notó que algo andaba mal con la explosión lejana. Telarañas adheridas al marco de acero, y la figura negra se balanceó instantáneamente fuera del marco. En menos de unos segundos. Estallido. Gil aterrizó con firmeza frente a Kara y Esquie. Manténganse alejados de ellos. Geo movió la muñeca y lanzó una telaraña que se enroscó alrededor del tobillo del guerrero Extremis. Con un tirón rápido. El guerrero Extremis tropezó ante la inmensa fuerza. Alejándonos de Esquie y Kara. Esquie miró la espalda del agente Venom, observando cómo los protegía. Este tipo, en realidad los estaba protegiendo. Sintió el sol abrasador y algunas ideas arraigadas comenzaron a desvanecerse. No hubo tiempo para pensar en por qué Kara estaba allí. Él intentó arrojar al guerrero Extremis al mar para refrescarlo, pero el resplandor naranja rojizo que emanaba de él era como un pequeño sol y el calor era sofocante. Tras ser quemadas por las llamas, las telarañas habían perdido las propiedades mejoradas por el simbionte. Se habían convertido en telarañas comunes, similares a las de Gwen. Con un chasquido, el guerrero Extremis los liberó fácilmente. Al mismo tiempo, el oponente contraatacó, rozando el hombro izquierdo de Hell. El simbionte se contrajo rápidamente. Sumo, ¿estás bien? Fui demasiado descuidada. Hell preguntó inmediatamente por su estado de preocupación, con el corazón lleno de remordimiento. No es nada. Sumo también siseó en su mente. Es que había estado observando atentamente la batalla, captando con gran detalle esta escena. O no, el agente Venom le tiene miedo al fuego. Kara escuchó esto y vio que Hell parecía haber sufrido quemaduras reales. La frustración de no haber podido usar su poder antes fue reemplazada instantáneamente por una oleada de ira. Ya no quería esconderse detrás de los demás. Kara respiró hondo. Algo en el interior de su pequeño cuerpo pareció despertar. Kara, ¿qué estás haciendo? Esquie retrocedió involuntariamente unos pasos. Pero entonces, Kara abrió la boca. ¡Zas! Una corriente fría, cientos de veces más fuerte que durante su práctica anterior, brotó con fuerza. El vapor de agua presente en el aire se condensa instantáneamente. El brillo en el cuerpo del guerrero Extremis se atenuó visiblemente. Sus movimientos se volvieron rígidos de repente. Una espesa capa de escarcha blanca cubrió rápidamente su cuerpo. En un instante, se transformó en una escultura de hielo humanoide de aspecto realista. ¿Qué está sucediendo? Gil y Sumo se sorprendieron un poco y se giraron para mirar. Campamento muy bien, Kara. Sumo no pudo evitar exclamar, has estado haciéndote el tonto todo este tiempo. Hell inclinando la cabeza hacia Kara, mostrando su aprobación. Inmediatamente después. Dio un paso adelante, su puño derecho silbando en el aire, y lo estrelló con furia contra la escultura de hielo. Batman crack. La escultura de hielo se hizo añicos con un estruendo, rompiéndose en brillantes fragmentos de hielo que se esparcieron por todo el suelo. De ninguna manera. Esquie se quedó estupefacta, mirando primero a Kara y luego al hielo destrozado en el suelo. Kara, ¿ella, también es una sobrehumana? ¿Esta niña inocente que justo ahora se esconde detrás de ella por miedo? Yo,
yo lo logré. Cara jadeaba con dificultad, su pequeño rostro estaba un poco pálido. Evidentemente, esa última decisión había tenido consecuencias considerables. En ese preciso instante, una figura salió volando desde las profundidades del petróleo, aterrizando con un golpe seco en la cubierta frente a ellos y dejando una abolladura. La armadura del centurión plateado se desintegró rápidamente y Tony salió de ella con aspecto desaliñado. ¿Pepper? ¿La rescataron?, preguntó Sumo. Los ojos de Tony estaban rojos y no dijo nada. Inmediatamente después, un hombre, que irradiaba un resplandor rojo similar al de la lava, descendió del cielo. Lo siento mucho, Tony, se me resbaló la mano hace un momento. No la atrapaste. Perra. Tony miró fijamente a Killian, con una intención asesina que se desbordaba. Pepper estaba muerto, tras haber caído ante sus ojos en un mar de fuego. Lo siento. Al percibir las emociones de Tony, él ya había adivinado lo que había sucedido. Pero Sumo conoció la verdad. Tony, ¿crees que los guerreros extremis le tienen miedo al fuego? Tony negó con la cabeza. Sumo irritante, me pareció ver que le inyectaban extremis a Pepper. ¿Qué? Los ojos de Tony se iluminaron al instante. Le inyectaron extremis. Esta era la mejor noticia que había recibido hoy. ¿Quieres decir que no está muerta? Sumo, ve y compruébalo tú mismo, ¿de qué te serviría mentirte? Jarvis, dame una armadura. Tony gritó emocionado. Al segundo siguiente, Mark 16, Nightclub, se cernió frente a Tony. Se escucha la voz de Jarvis. Señor, creo que esta armadura es la que mejor se adapta a su estado de ánimo actual. Tony se dio la vuelta y salió volando. Sin mirar atrás, como si hubiera tomado algún tipo de decisión. ¿Dijiste que sigue viva? Con semejante explosión, es imposible que se haya regenerado. Killian fijó su mirada en las personas que quedaban en la cubierta. Especialmente Colina. Pero, ¿por qué darle esperanzas? Oh, ya entiendo, quieres ver a Stark derrumbarse por completo. La voz de Killian era baja y distorsionada. El aire circundante se volvió borroso debido a la alta temperatura. Uy, este tipo parece muy enfadado. La voz de Sumo era fuerte. Quería que Killian escuchara con claridad. Debe ser porque Tony se estaba riendo demasiado fuerte hace un momento, cuando oyó que Pepper no estaba muerta, se le iluminó todo el cuerpo, realmente no puede ocultar nada. Si mi enemigo se estuviera riendo tan alegremente delante de mí, yo también estaría muy enfadado. Cállate. Te oigo, gruñó Killian en voz baja. Si dejas a Stark, puedo dejarte vivir. Pero no quiero dejarte vivir, ¿entonces qué? Sumo resopló con frialdad. Simplemente porque Killian provocó muchos atentados con bomba. Debe morir hoy. ¿De verdad tienes que oponerte a mí? Sumo, hoy solo quiero matarte, o te mataré yo. Capítulo 27 Simbiosis con Kara, supermujer ennegrecida. Tony finalmente encontró a Pepper entre las ruinas, con un resplandor rojo anaranjado que fluía bajo su piel. Por otro lado, Rhodes también había sacado al presidente de esa ridícula armadura de Iron Patriot, por fin estaba a salvo. Los dos regresaron casi simultáneamente al campo de batalla principal. Antes incluso de llegar, escucharon la provocación increíblemente arrogante de Sumo. Tony sonriendo, este tipo, de verdad. Jarvis, anota esa frase. Sí, señor. Registrado en la carpeta del proyecto de armadura anti-Sumo. Real ley. ¿Esto es anti-Sumo o anti-mí? Tony miró inmediatamente hacia adelante, por suerte, Sumo no lo había oído. En el campo de batalla principal. Killian se rió, no lo entendía. La persona que tenía delante dudaba incluso a luchar contra un guerrero extremis común y corriente. ¿Cómo iba a luchar contra alguien que se había inyectado extremis perfecto? ¿Con la boca? Sinceramente, esas personas eran como hormigas a sus ojos. Iron Man, Agente Venom, Vengadores. Todos se convertirían en sus oponentes derrotados. Su extremo podía derrotar la armadura de Tony, lo que ya demostraba que era mucho más inteligente que Tony Stark. Esa noche Tony se acostó con Maya y lo dejó solo en la azotea, ese fue el mayor error de su vida. Sumo también sabía que luchar contra Killian con Hell sería problemático.
La razón por la que aún se atrevía a provocarlo. Por supuesto, fue porque Sumo, todos los demás retrocedan, Kara, tú quédate. Yo. El pie de Kara, que acababa de dar un paso, se retrajo, algo confuso. Heo conocía demasiado bien a Sumo, se acercó directamente a Kara y le tomó la mano con delicadeza. Al segundo siguiente, Sumo se transformó en una sustancia negra viscosa y salió disparado de Heo, con su objetivo claro: déjame ver tus habilidades, jejeje. Señor Sumo, su risa da mucho miedo. Kara dijo débilmente. Solo sintió una sustancia fría y extraña que entraba a la fuerza en su cuerpo. Esta sensación era demasiado desconocida, demasiado intensa. El supercerebro de Kara zumbaba, casi sobrecargándose. Su cuerpo, instintivamente, comenzó a rechazarlo. Sumo pensó: santo cielo, esto era algo inédito, en realidad existía una criatura capaz de rechazar a su simbionte. Como era de esperar de un kryptoniano, su físico era simplemente diferente. Esto no serviría. Kara, ya lo presumido. No querrás verme quedar en ridículo delante de tanta gente, ¿verdad? Sumo apeló a sus emociones. Kara dudó, por supuesto, no quería avergonzar a Sumo. Pero sus sentidos eran mucho más agudos que los de un terrícola. Cada mínimo movimiento de Sumo dentro de su cuerpo se sentía claramente. Las piernas de Kara se ablandaron. Ella sintió que podría pasar vergüenza. Tú tampoco quieres ver a todo el mundo morir a manos de este Killian, ¿verdad? No te preocupes, lo solucionaré rápidamente. Sumo continuó intentando convencerla con argumentos racionales. Entonces, de acuerdo. Kara murmuró con impotencia. Las defensas mentales de la chica kryptoniana se relajaron y la resistencia se debilitó instantáneamente. Sumo no perdió el tiempo e inmediatamente adquirió un profundo vínculo simbionte con Kara. Luego llegó el momento de la transformación. La grotesca cabeza de Venom que se esperaba no apareció. El simbionte se adaptó rápidamente a su cuerpo. Un traje de batalla negro ajustado al cuerpo fue tomando forma gradualmente, ciñéndose a la delicada figura de Kara. Las líneas eran suaves y llenas de potencia. Detrás de ella, una capa oscura ondeaba sin viento, aleteando ruidosamente. Lo más llamativo de todo. Era el gran y llamativo símbolo del escudo blanco con la letra S en su pecho. Era el uniforme de los kryptonianos. La familia de Karl. Este es el poder del señor Sumo, qué fuerte. Sintiendo el poder creciente en su interior. Kara apretó los puños. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo poderosa que soy ahora? ¿Sigues resistiendo? La voz de Sumo resonaba triunfalmente en su mente. El rostro de Kara se enrojeció y no dijo ni una palabra. Le daba vergüenza admitir que la extraña sensación se había desplazado desde el interior de su cuerpo hacia la superficie. Señor Sumo, siento una opresión en el pecho. Oh, lo siento, inconscientemente me guié por la talla de Heo. El oficial Heo también es así de pequeño. No puedes decir eso. Sumo hizo una pausa, nunca se lo digas a Heo. Oh. Kara pensó en Gwen. Increíble, exclamó Tony, acariciándose la barbilla. Esta combinación de colores, esta textura. Jarvis, escaneo completo, quiero los datos de diseño de este traje. Especialmente ese símbolo de la S blanca invertida, es simplemente genial. Rhodes esbozó una leve sonrisa a su lado. Tony, ¿es este el momento de admirar el diseño de moda? ¿No crees que se ve muy peligroso? Creo que ya he visto este look antes, murmuró Esquie para sí misma. Colina, la batalla de Nueva York. Ropa bonita, pero inútil. Killian se burló, su cuerpo brillando intensamente con una luz roja, sin guardarse nada. Se abalanzó directamente sobre Kara. Stark, toda esta gente morirá hoy por tu culpa. Gil estaba desconcertado. Te odia demasiado, ¿qué le hiciste? ¿No tuviste una cita en una azotea con él? Tony se encogió de hombros. Usa tu aliento helado, Kara. La voz de Sumo resonó en la mente de Kara, y Kara no dudó. Levantó ligeramente la barbilla y abrió la boca. ¡Zas! Una corriente de aire extremadamente fría, cientos de veces más fuerte que antes y casi solidificada, irrumpió repentinamente. La humedad del aire se condensa en incontables cristales de hielo a una velocidad visible, barriendo toda la cubierta con este viento gélido y destructivo.
El avance de Killian se detuvo bruscamente. La luz rojiza que emanaba de su cuerpo parpadeaba violentamente como una vela al viento. Luego, se atenuó a una velocidad alarmante. Esto, imposible, la sorpresa y la incredulidad en su rostro, junto con todo su cuerpo, fueron rápidamente cubiertas por capas de espeso hielo, convirtiéndolo en una escultura de hielo humana de aspecto realista en un abrir y cerrar de ojos, manteniendo su postura de ataque. Bien hecho, Kara. Eso sí que es arte, mucho más elegante que esas explosiones estruendosas. Pero esta corriente fría no se detuvo ahí, sino que continuó extendiéndose salvajemente en todas direcciones. La cubierta del buque cisterna, los contenedores, las estructuras de acero rotas. Todo se estaba congelando a una velocidad asombrosa. Incluso el muelle lejano y parte de la superficie del mar condensaron rápidamente una gruesa capa de hielo blanco que brillaba con un resplandor escalofriante bajo las luces nocturnas. ¡Wow! Soy tan increíble. La propia Kara observó la escena que tenía ante sí con cierta sorpresa. Ahora se sentía terriblemente fuerte. Era del tipo que podía noquear a su prima a puñetazos, ya esos criminales de Fort Ross, les pelearía a todos los que viera, su madre podía mandarlos a la cárcel, y ella también. Al mismo tiempo, en la habitación del hotel. Alex echó un vistazo al reloj de pared, frunciendo el ceño cada vez con más fuerza. Kara dijo que iba a comprar calcetines para envolver los regalos de Navidad. Había pasado casi una hora. Cogió el teléfono y marcó el número de Kara, nadie contestó. No podía esperar más. Alex cogió su chaqueta y la tarjeta de la habitación y se dirigió rápidamente a la puerta. En ese preciso instante, un comunicador especial que llevaba en el bolsillo vibró repentinamente, emitiendo un zumbido bajo, era el dispositivo de comunicación interna del DEO. La expresión de Alex se endureció y cerró la puerta rápidamente. La DEO, una organización independiente de SHIELD y otras agencias. Una organización secreta que rinde cuentas directamente a funcionarios de alto nivel específico, especializados en asuntos relacionados con extraterrestres y en la vigilancia de posibles amenazas sobrehumanas en la Tierra, con una autoridad extremadamente alta y operaciones más encubiertas. Alex era miembro de él. Deslizó el dedo por la pantalla y apareció un mensaje cifrado. Alerta urgente, se ha detectado una señal del código K-73, criminal kryptoniano, que se desplaza a altísima velocidad hacia la costa de Miami. Localización preliminar de un buque cisterna abandonado en la zona marítima. Nivel de amenaza, extremadamente alto. Agente Danvers, usted se encuentra actualmente en la zona, proceda de inmediato a confirmar la situación, evaluar la amenaza y esperar nuevas instrucciones. Atención, el objetivo es kryptoniano, altamente peligroso, extreme las precauciones. ¿Criminal kryptoniano? A Alex se le encogió el corazón. Su primer pensamiento no fue la misión, sino Kara. Capítulo 28 Los poderosos criminales de Rosburg. No seas tonto, estás babeando. Kara frunció los labios, comprobó que no estaba babeando y se le ruborizó ligeramente la cara. El señor Sumola estaba molestando de nuevo. Esto aún no ha terminado. Dale el golpe final. Sumo miró el hielo. El cuerpo de Killian volvió a brillar con un color naranja rojizo. Aún no había muerto y estaba intentando derretir el hielo. Hay que reconocer que era realmente tenaz. Si se convierte directamente en fragmentos de hielo, probablemente no podría regenerarse. Señor Sumo, ¿qué tal si simplemente lo metemos en la cárcel? En ese momento, Kara dudó. La voz de Sumo era un poco fría, ¿no puedes hacerlo? Miles de personas habían muerto por culpa de Killian y él contaba con el apoyo del vicepresidente. De lo contrario, ¿por qué el presidente ya había sido arrestado, si ningún departamento lo había investigado hasta ahora? Enviarlo a prisión era lo mismo que enviarlo a casa. Y Kara estaba un poco asustada, nunca había oído a Sumo hablar en ese tono. Señor Sumo, la S en mi pecho es el símbolo de la familia él. En nuestro idioma, significa esperanza. Estamos aquí para dar esperanza, no para sembrar la destrucción, su sentido de la justicia la impulsó a replicar con suavidad. Sumo sabía que Kara, al igual que su prima que se encontraba en algún lugar desconocido, en el fondo se regía por un cierto principio de no matar. Muy correcto. Se ajustaba a los valores mayoritarios, un entorno que a la mayoría de la gente le gustaría.
pero Sumo no estuvo de acuerdo. Esperanza, se burló Sumo. Si quisiera, esta S se convertiría en SM en el próximo segundo. SM. Señor. Todavía no soy mayor de edad. Kara se cubrió la cara de repente, y los lóbulos de sus orejas se pusieron rojos como un tomate. ¿Cómo pudo decir semejante palabra? Sumo, SM es la abreviatura de mi nombre. ¿Estabas pensando en otra cosa? Ah, así que eso era. Habla en serio, Kara. Si no actúas tú, lo haré yo. Sumo intentó controlar por la fuerza el cuerpo de Kara. En ese momento, se produjo un cambio arrepentido. Auge. Con un fuerte estruendo, una hacha de guerra que brillaba con una luz metálica fría descendió del cielo. La cubierta congelada del buque de carga se abrió de golpe, creando un gran agujero. El hielo se hizo añicos. OMS. Todos miraron al cielo. En ese momento, un hombre calvo, empapado, salió del agua. Todos. Al desconocer si era amigo o enemigo, todos se muestran muy cautelosos. Jarvis, escanea a esta persona. Tony ordenó de inmediato. Señor, la densidad ósea y la fuerza de las fibras musculares del objetivo superan con creces las de un ser humano normal. La evaluación preliminar indica que su fuerza física pura está a la par con la de Thor Odinson. ¿Al mismo nivel que Thor? La expresión bajo la máscara de Tony era una mezcla de emociones. Al oír las palabras de Tony, Hel y los demás quedaron conmocionados. Thor era el Thor de la mitología nórdica. ¿Este hombre calvo que emergió del agua estaba realmente a la par con Thor? No lo parecía. Te pareces mucho a alguien, Ayura Soel. El hombre calvo miró a Kara con la voz ronca. Kara se sobresaltó. ¿Cómo conoces a mi madre? Nunca olvidas a alguien que te mete en prisión, hijo. Ayura era jueza, y además. Con un chasquido seco. Aprovechando los fragmentos de hielo, Killian usó sus últimas fuerzas para salir a duras penas de entre los bloques rotos, usando manos y pies. Estaba hecho un desastre, su brillo naranja rojizo era muy tenue, pero su deseo de sobrevivir lo impulsó a girarse e intentar escapar. Sin embargo, el hombre calvo ni siquiera lo miró. Él simplemente le devolvió el gesto con la mano con impaciencia. La hacha de guerra gigante zumbaba, transformándose en un frío destello de luz. PFFT. El cuerpo de Killian quedó congelado en el sitio. Entonces, su torso y su parte inferior se separaron limpiamente, y la sangre y los órganos internos, mezclados con una luz rojiza anaranjada, brotaron a borbotones. Su torso describió un arco en el aire, cayó sobre la cubierta, se estremeció unas cuantas veces y luego quedó en silencio. Cuando esté hablando, por favor, guarden silencio. El hombre calvo recordó la hacha de batalla goteante y la apoyó sobre su hombro. Todos quedaron atónitos. ¿Muerto? Killian fue partido por la mitad por su hacha. Tony jadeó. Dios mío, creo que ahora está al mismo nivel que Thor. Sumó. Él estaba muy preocupado. Señor presidente, lo sacaré de aquí primero. Rhodes tomó una decisión drástica. Mirando directamente al hombre calvo. Kara sintió un escalofrío. Sabía que definitivamente no podía vencerlo. Él también era kryptoniano. Y su experiencia en combate era claramente mucho mayor que la de ella. Su madre lo había encarcelado en Fort Ross y ahora estaba allí para vengarse. Kara retrocedió medio paso inconscientemente. ¿Tienes miedo? Kara. La voz de Sumo resonó en su mente. El señor Sumo es demasiado fuerte, yo no puedo vencerlo. La voz de Kara tembló ligeramente. ¿Qué no puedes vencerlo? ¿De qué estás bromeando, Kara? Eres la más pura estirpe de la familia él. Tu potencial es mucho mayor que el de este prisionero. Pero ahora. Mira, solo te lo enseñaré una vez. El tono de Sumo era incuestionable. Ya no intentaba guiar. En cambio, tomó el control total del cuerpo de Kara de forma directa y brutal. Kara sintió un frío irresistible que la invadió. Su visión se nubló y entonces se sintió como una observadora, confinada en lo profundo de su propio cuerpo, viendo cómo sí misma cambiaba. Al instante, los ojos de Kara se volvieron fríos y vacíos. En las puntas de su cabello dorado,
Mechones de un negro ominoso y espeluznante se extendían rápidamente hacia arriba como si fueran seres vivos, tiñendo en poco tiempo casi la mitad de su cabello. El símbolo ese en su pecho, que representa la esperanza, también adquirió un toque de carmesí malvado. El hombre calvo ya había alzado su hacha de guerra, apuntando directamente a Kara. No pude matar a Ayura, matar a su hija es lo mismo. Arrogante, resopló Sumo con frialdad. Al instante siguiente, su figura se desvaneció del lugar, explotando en una oleada de aire. El hombre calvo estaba a punto de moverse. Una fuerza inmensa e irresistible ya le había dado una fuerte patada en el pecho. Sus ojos se desorbitaron. Voló hacia atrás como una cometa rota. Atravesando varias cubiertas, levantando un cielo lleno de fragmentos de hielo, transformándose finalmente en una sombra, portadora de un poder inmenso, y estrellándose contra las gélidas profundidades del océano, impactando fuertemente el lecho marino, creando un enorme vórtice submarino y una imponente columna de agua. Dios mío, ¿qué pasó? De un solo disparo. Presidente, coronel, creo que es más seguro quedarse aquí. Colina, lo sabía. Es que, ella debe ser una diosa, ¿verdad? Tras un largo silencio, el cuerpo del hombre calvo flotó hasta la superficie. Sumo frunció ligeramente el ceño, no había usado toda su fuerza. No importa, que se muera. Ya estaba encarcelado en Fort Ross, ¿cómo iba a ser buena persona? Sumo ni siquiera podía imaginar las atrocidades que un kryptoniano al que llamaban supercriminal debía haber cometido. Sintió el cuerpo de Kara. Su cuerpo se fue aligerando gradualmente, hasta que finalmente flotó lentamente en el aire. Invencible, como un dios entre los humanos. Sumo. En el cielo lejano, una figura se acercaba a una velocidad extremadamente alta. Sumo usó la supervisión de Kara. Captó claramente la figura roja y azul que se acercaba. Instantes después, un hombre vestido con un clásico traje de combate rojo y azul, que también lucía el símbolo de la S en el pecho, se cernía silenciosamente en el aire sobre el petrolero. Kara, no deberías haberlo matado. Capítulo 29, la batalla de las ideas, Sumo contra Superman. La feroz batalla en el petrolero, especialmente la aterradora escena de cómo todo se congelaba al final, ya había alarmado a la gente en la costa. Se abrazaron a sí mismos, temblando de frío, pero por curiosidad, todos reconocieron sus equipos para observar. Dios mío. Mira allí, es Superman. Un turista levantó una cámara. La lente estaba fija en los dos pequeños puntos que flotaban en la distancia. Más de uno. Ese negro, ¿también es Superman? La persona que estaba a su lado exclamó, con la voz temblorosa de emoción. Después de la batalla de Nueva York. El público le había dado automáticamente a Clark el nombre en clave de Superman. Cada vez más gente acudía a la costa. Vídeos y fotos desde distintos ángulos comenzaron a difundirse rápidamente por Internet. Los titulares fueron aún más impactantes que los anteriores. Recreación de la batalla de Nueva York. 2 superhombres aparecen sobre Miami. ¿Superman negro? ¿Héroe o nueva amenaza? ¿Qué está ocultando al funcionario? La sección de comentarios se estalló al instante, y diversas especulaciones y el pánico se propagaron rápidamente. Kara, ¿cómo podrías matar a alguien? Clark estaba muy confundido. A sus ojos, Kara era pura, amable y sencilla. Al igual que él, ella practicaba el credo de la familia él y era un símbolo de esperanza. Ella jamás le quitaría la vida a otra persona fácilmente. ¿Pero por qué hoy? Kara se sentía agraviada. Sabía que Clark tenía razón, la familia él era un símbolo de esperanza y no debían matar. Pero, ese criminal de Fort Ross había partido a Killian por la mitad con una hacha e incluso quería matarla. Sus ojos feroces y su aura asesina la habían asustado. Era Sumo. Sus palabras eran indiferentes, pero en silencio la protegía con sus acciones. Aunque violaba el credo de la familia él. Pero, fue accidental. Kara disculpó en silencio a Sumo en su interior, convenciéndose a sí misma. Después de todo, en comparación con las acusaciones actuales de Clark, la protección silenciosa de Sumo la hacía sentir más segura. Desde la destrucción de Kryptonian y la muerte de sus padres en esa explosión, Kara nunca había vuelto a sentir ese tipo de seguridad. Señor Sumo, por favor, devuélvame mi cuerpo. Voy a admitir mi error.
Kara lo dijo débilmente para sí misma. Sumo replicó, admitir tu error. ¿Qué error tienes? Ignoró directamente la petición de Kara de que lo controlara aparentemente, miró a Clark en el aire y respondió, él quería matarme, lo mate en defensa propia, es muy razonable. Su crimen no justifica la pena de muerte. Podemos arrestarlo y llevarlo a juicio. Siempre hay una mejor manera, Kara. Clark frunció el ceño, sentí que su primo, que tenía delante, había cambiado mucho. Una forma mejor, se burló Sumo, como meterlo en una prisión que cree inexpugnable y luego esperar a que escape de nuevo. ¿No es mejor enviarlos directamente al infierno? Clark negó con la cabeza, la vida es sagrada, una vez que empezamos a decidir quién debe morir, no somos diferentes de los villanos contra los que luchamos. Hay una gran diferencia. La voz de Sumo se elevó repentinamente. Los villanos matan para satisfacer sus deseos egoístas, para sembrar el miedo y el caos, para pisotear a los débiles a sus ojos. Y protejo la vida de esas personas inocentes que morirían por su culpa, vidas verdaderamente sagradas. Tu supuesta mejor manera de hacer las cosas a menudo conlleva el derramamiento de más sangre y lágrimas inocentes, a cambio de la oportunidad de que un criminal se reforme. Eso no suena para nada, mejor, punto. Cuando el ejército Chitauri invadió Nueva York, ¿qué mejor opción se te ocurrió? ¿Rezar para que no destruyeran la ciudad y masacraran a los civiles? ¿O elegir la forma más directa de eliminarlos por completo para evitar una catástrofe mayor? Yo elijo la segunda opción, ¿y tú, Superman? Sumo ascendió lentamente hasta quedar finalmente a la altura de Clark. Ambos se percataron de que había drones filmando en secreto, pero no les prestaron atención. De todos modos, con los ojos vendados, nadie se daría cuenta. En ese momento, Clark notó el extraño color negro en las puntas del cabello de Kara. Y el ominoso color carmesí en el símbolo S de su pecho. No, tú no eres Kara, deja el cuerpo de mi prima. Sumo estiró el cuello, ¿y si no lo hago? No empiecen a pelear ustedes dos. Kara gritó en la mente de Sumo. Por mucho que Kara intentara persuadirlo, Sumo sabía que esta batalla era inevitable. Miró a Hell, que no estaba muy lejos. Hell, llévate a esa reportera a un lugar seguro. Ten cuidado, Sumo. Hell vaciló un momento, tiró de la completamente desconcertada esquí y encontró una lanza rápida para prepararse para partir de allí. Tony y Rhodes también pilotaron sus respectivas armaduras, llevando consigo al presidente para volar hacia la costa de Miami. Al ver esto, Clark se quedó un poco confundido, no parecía ser un villano. Sin embargo, por su primo y por el choque de ideales que acaba de producirse, tenía que actuar. Parece que solo puedo obligarte a marcharte. Justo lo que quiero. Antes de que terminara de hablar, la figura de Sumo desapareció al instante. Las pupilas de Clark se contrajeron y, casi instintivamente, retrocedieron rápidamente. Efecto. Una oscura imagen residual pasó rozando el lugar donde Clark acababa de estar. Una enorme nube de estampido sónico explotó en el aire. El Impact volvió a arrancar grandes secciones de la ya deteriorada cubierta del petróleo. ¡Qué rápido!, exclamó Clark. Se estabilizó, con una expresión sumamente solemne. Esa velocidad, esa potencia y ese deseo manifiesto de batalla. Eres demasiado peligroso. Parece que solo puedo someterte primero. Clark dejó escapar un gruñido bajo y ya no dudó. Se transformó en un rayo rojo que se estrelló directamente contra Sumo. Sencillo, directo, sin adornos. Sumo resopló con frialdad, sin esquivar ni evadir, y de igual manera lo enfrentó de frente. Estallido. Los puños de los dos kryptonianos chocaron violentamente en el aire. No hubo ninguna explosión devastadora. Solo se escuchó un golpe sordo y constante, y todo el lugar pareció detenerse. Inmediatamente después, un impacto circular visible se irradiaba desde el centro de ambos. Esta fuerza empujó con fuerza el agua de mar que se encontraba debajo, formando una enorme depresión, para luego rebotar bruscamente, generando olas monstruosas. Los restos del buque cisterna salieron disparados por los aires como un juguete, para luego estrellarse violentamente contra el suelo. Tras un solo golpe, ambos rebotaron simultáneamente hacia atrás varios cientos de metros. Un poco interesante. Sumo sacudió su brazo. Clark también frunció el ceño con fuerza, la fuerza de su oponente superaba su imaginación.
Al mismo tiempo, la escena de su batalla estaba siendo transmitida en directo a nivel mundial. Todos los que estaban frente a la pantalla se quedaron atónitos, con la boca abierta. ¿Es esto una persona? ¿Esto sigue siendo la Tierra? Sumo y Clark se transformaron en dos sombras borrosas en el aire. Puños y pies chocaban sin cesar. Cada colisión desataba una ráfaga de impacto que distorsionaba el aire. El buque cisterna se había desintegrado por completo, los enormes componentes de acero se desgarraron, retorcieron y arrojaron a lugares desconocidos debido al impacto residual de la batalla. Clark aprovechó una oportunidad. De repente, sus ojos lanzaron dos rayos abrasadores, apuntando directamente al rostro de Sumo. Zumbido. Ante temperaturas tan elevadas, Sumo no tenía más remedio que esquivar constantemente. Kara, después de esto, debes aprender a ver con calor para mí. Sumo rugió en su mente. No es que no pudiera vencer a Superman, es solo que Kara era decepcionante. Kara, lo siento, señor Sumo. Clark notó que este tipo parecía tenerle miedo a la visión de calor. Se detuvo en silencio. Para entonces, Clark ya había confirmado que la entidad que controlaba a Kara era el agente Venom de los Vengadores. Durante la batalla, Sumo evitaba golpear los puntos vitales de Kara, lo que indicaba que su control sobre ella no era malicioso. En ese momento, su batalla ya no se trataba de rencores, se había convertido en una cuestión de la emoción del combate. En pocas palabras, ninguno de los dos cedería ante el otro. Al fin y al cabo, sus ideales eran muy diferentes, y Clark desde luego no quería admitir la derrota. De repente, aceleró, lanzándose contra Sumo como una bala de cañón, y le propinó un puñetazo. Sumo levantó la mano para bloquear. Aprovechando el impulso, su otra mano se transformó en una garra afilada, agarrando el rostro de Clark. Clark inclinó la cabeza para esquivar el golpe y luego contraatacó con un codazo en las costillas de Sumo. Estallido. Sumo salió disparado horizontalmente. Atravesó un almacén en el muelle lejano y una nube de polvo se levantó en el aire. Señor Sumo, ¿se encuentra bien? Kara sintió un nudo en la garganta. Clark hizo una pausa. ¿Por qué estaba Kara preocupada por ese tipo? Era como si se hubiera convertido en el villano. Del polvo. La figura negra volvió a elevarse hacia el cielo, aumentando su velocidad en lugar de disminuir. Sumo rompió directamente la barrera del sonido al propinarle un rodillazo en el abdomen a Clark. Clark cruzó los brazos para bloquear. Sin embargo, la inmensa fuerza lo empujó aún más alto en el cielo, atravesando las nubes. Baja, tú. Sumo la persiguió sin descanso. Agarró el tobillo de Clark en el aire y lo lanzó violentamente hacia abajo. Clark se precipitó hacia el mar como un meteorito, estrellándose contra él con tremenda fuerza. Auge. La superficie del mar se agitó con una ola de 100 metros de altura. Toda la costa de Miami pudo sentir el intenso temblor. Sumo sacó a Clark del mar y luego le propinó otro puñetazo, enviándolo volando por los aires. Clark se estabilizó en el aire, a punto de contraatacar. De repente, el mundo entero pareció detenerse. El viento aullador cesó. Las olas se congelaron a la mitad de su recorrido. Sumo y Clark mantuvieron su postura de enfrentamiento, pero no pudieron moverse. Inmediatamente después, la escena que tenían ante sí comenzó a cambiar de forma extraña. Los restos del petróleo, el agua del mar agitada, las luces de la ciudad a lo lejos, todo era como un espejo roto, que reflejaba innumerables fragmentos repetidos y distorsionados. El espacio se superpone a capas, extendiéndose infinitamente, pero a la vez se contrae extrañamente. Capítulo 30. El anciano, ve y reemplaza al dios oscuro. ¿Qué es este lugar? Clark frunció el ceño, intentando volar en una sola dirección. Pero al segundo siguiente volvió a su posición original. Lo intenté de nuevo, y el resultado fue el mismo. Sumo, por otro lado, parecía muy tranquilo. Con tales recursos, al observar Marvel y DC, solo hay una persona. Hechicero ancestral, Sal. Sé que eres tú. Tan pronto como terminó de hablar. Las innumerables escenas plegadas que tenían ante sí comenzaron a ondular como el agua. Una chispa dorada apareció de la nada. Luego se expandió rápidamente, delineando un halo circular. Una mujer vestida con una túnica amarilla de monje salió lentamente del halo, con las manos entrelazadas a la espalda,
los ojos serenos y profundos, como si hubiera visto a través de todo en el mundo. Era el hechicero supremo, el anciano. Dos visitantes kryptonianos, bienvenidos a la Tierra. La mirada del anciano recorrió con calma a Kara y a Clark. ¿Nos conoces? Clark estaba atónito. Kara también exclamó en la mente de Sumo, se ve tan poderosa. En efecto, muy poderoso. Sumo ascendió. Pero esta jefa de nivel divino solo piensa en jubilarse todo el día. Cuando estaba viva, Thanos ni siquiera se atrevía a tirarse un pedo, pero para que Steven tomara el relevo, murió, cayendo de un edificio. Es difícil contenerse. ¿MMM? La mirada del anciano se dirigió a Sumo. Al ser mirado así por ella, Sumo se sintió como si lo hubieran desnudo. Era una mirada que penetraba directamente en el alma. Aterrador hasta este punto. El anciano los envolvió con energía dorada. Entonces fue directamente al grano. Tienes una fuerza oscura muy antigua y poderosa sobre ti. Perder. El tono de Sumo era indiferente, ¿acaso el hechicero quiere arrestarme? Como guardián de la tierra. El hechicero supremo que había repelido al dios demonio dimensional Dormammu en múltiples ocasiones. Sumo sintió que realmente podría hacerlo. Todo lo contrario. El anciano significativamente y luego retomó el tema anterior. Este poder proviene del universo, del abismo. He leído sobre ello en el libro de Byzanti y en el libro de Cagliostro. Si no me equivoco, debería ser la espada de la muerte negra. ¿Qué dijiste? Sumo apenas podía creer lo que oía. Kara, señor Sumo, ¿esta espada es muy poderosa? Sumo tragó saliva, bastante poderoso. ¡Qué broma! ¿Tenía la espada de la muerte negra encima? ¿Cómo es posible que no lo supiera? Esta era la espada de la muerte negra. Fue la primera arma simbionte forjada por el dios de la oscuridad, Nun, desde el abismo. Un arma divina aterradora capaz de matar dioses, incluso capaz de acabar con seres del nivel de los insectos del universo, como los celestiales, con la misma facilidad con la que se cortan verduras. ¿Cuándo obtendría semejante tesoro que desafiaba al cielo? ¿No debería haber dejado la espada de la muerte negra en el pueblo natal de Gor el carnicero de dioses? Clark escuchaba confundido desde un lado. ¿Qué espada de la muerte negra? No sonaba como algo bueno. Miró a Sumo con recelo, y luego al anciano. Parece que ya lo sabes, entonces las cosas son mucho más sencillas. La expresión del anciano era serena. El dios de la oscuridad está a punto de despertar, y lo primero que hará tras despertar será recuperar la espada de la muerte negra, momento en el que todo el universo volverá a caer en la oscuridad. Entonces Malekith debería estar muy contento. Sumo, inconscientemente, soltó una queja. La ceja del anciano se movió casi imperceptiblemente. ¿Quién? Lo siento, Malekith, el líder de los elfos oscuros, por favor, continúa. Sumo se corrigió rápidamente, pero su corazón gritaba. ¿Null va a despertar? ¿La espada de la muerte negra está sobre mí? Eso es el final. El segundo siguiente. El anciano dijo algo asombroso. Espero que puedas reemplazar a Null y convertirte en el nuevo dios de la oscuridad. Kara y Clark se quedaron estupefactos. ¿Reemplazar a un dios? Sumo, ¿no es eso un poco repentino, hechicero? Null no era un personaje cualquiera, su existencia era anterior al propio universo. ¿Reemplazarlo? ¡Qué broma! ¿Es así? Preguntó el anciano con una leve sonrisa. En efecto, esa existencia es de una dimensión aún superior a la de Dormammu, y reemplazarlo es, sin duda, una tarea casi imposible. Pero tú eres especial. Además, con la espada matadioses, todo es posible. De lo contrario, los ojos del anciano se oscurecieron al recordar la escena de la profecía. Sumo sintió una presión sin precedentes. ¿Cuántos días había estado viviendo tranquilamente desde que transmigró a este mundo? Y ahora, de repente, ¿tenía que luchar contra un jefe? Sumo preguntó con voz grave, ¿cuándo despertará Null? La expresión del anciano era seria. Los corazones de Sumo y los otros dos se encogieron. No podía ser. Dentro de 50 años. Los tres. Sumo se divirtió de inmediato, ¿a eso le llamas, estar a punto de despertar? Eso sí que lo asustó. ¿Nos estamos divirtiendo bromeando?
50 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. La anciana negoció con la cabeza y suspiró. Si ya te has decidido, ven a buscarme a Camartag. Tras hablar, sin darle a Sumo otra oportunidad de hacer preguntas, se giró, abrió un portal circular dorado, entró en él y el portal desapareció. El espacio reflejado comenzó a colapsar y las escenas plegadas volvieron rápidamente a su estado original. Sumo, Kara y Clark volvieron a sus puestos originales. No más peleas, ya no tengo ganas. Esta doble batalla de Superman provocó un gran revuelo en Internet. Los altos funcionarios de varios países ya no podían permanecer impasibles, el poder destructivo y la amenaza potencial de Superman se les muestran de forma tan directa por primera vez. Encuéntrenlos. Debemos encontrarlos. Señor presidente, la promulgación de la ley de registro de superhumanos es urgente. Escudo, Triskelion. Fury miró a las dos figuras destructoras de mundos en la pantalla e inmediatamente decidió, a toda costa, deben unirse a los Vengadores. Departamento de Operaciones Extranormales, Centro de Mando Temporal. El cazador de marcianos J-Ons, con expresión grave. La noticia de que Kara estaba viva se expandió rápidamente, y aquellos criminales kryptonianos enviados personalmente a Fort Ross por Alura comenzaron a inquietarse. Debemos pedir ayuda externa, contactemos primero con Shield. Oficina del LexCorp, último piso. Lex Luthor dejó su vaso, se acercó al enorme ventanal que iba del suelo al techo y contempló la vista nocturna de Metrópolis. El futuro de la humanidad no puede estar en manos de estos dioses. Necesito un medio para contrarrestarlos. Kryptonita. Clark, en el centro de la tormenta, ya se había escabullido silenciosamente. Tuvo que regresar y prepararse para su entrevista con el Daily Planet. Y Kara fue recogida por Alex, que llegó apresuradamente. En este momento. Dentro de un hotel en Miami. Ya era pasada la medianoche, pero las luces de la habitación seguían encendidas. Sumo le dijo a Hel palabras del anciano, con algunas reservas. Hel había fruncido el ceño desde que lo escuchó. ¿Estás diciendo que llevas contigo un arma capaz de matar dioses, y encima un villano de nivel universal te tiene en la mira? Esto es demasiada información. 50 años, ni demasiado tiempo ni demasiado poco tiempo. Sumo suspiró, sí. Pensó en las debilidades de su simbionte, miedo al fuego, miedo a las ondas sonoras. Me temo que ni siquiera llegaré al verdadero duelo de P.K. con Null dentro de 50 años, antes me eliminarán unos villanos cualquiera, bromeó Sumo. Gil estaba molesto, ¿cómo puedes decir esas cosas? No pienses tonterías. Rápidamente controló sus emociones y analizó con seriedad. Sumo, la tarea más urgente es solucionar tus debilidades. Hace unos días, el presidente fue atacado por mutantes. Un funcionario llamado Striker afirmó que podía encontrar a los atacantes. Ya lo he arreglado, irás con él entonces. Sumo, Striker. Ese tipo no es buena persona.